Lo que estás a punto de escuchar es una enseñanza que pocos practican en su vida diaria, pero que transforma por completo el alma y garantiza una paz inquebrantable. La verdadera libertad no se encuentra en lo que posees materialmente, sino en aquello que por un acto supremo de voluntad racional te niegas categóricamente a aceptar en tu interior. A lo largo de la historia milenaria, los grandes maestros estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, nos advirtieron constantemente sobre las trampas sutiles que la vida, el destino e incluso la interacción social colocan deliberadamente en nuestro camino. Estos no son objetos materiales ni problemas físicos, sino estados del espíritu, actitudes mentales y venenos emocionales que una vez recibidos e interiorizados, corroen el núcleo de nuestra razón, nuestra virtud y nuestra capacidad para juzgar con claridad. La filosofía estoica nos provee de una armadura intelectual precisa, una capacidad de discernimiento afinada para diferenciar con claridad entre lo que nos edifica el alma y lo que irremediablemente nos destruye la tranquilidad. Permanece hasta el final porque descubrirás un principio de negación activa que puede cambiar por completo tu manera de ver el sufrimiento, la pérdida y la vida misma. Entenderás que el dominio propio no es solo una acción, sino también una poderosa y constante negación, una muralla inexpugnable que se levanta día a día contra todo aquello que busca perturbar injustificadamente nuestra serenidad interior. La disciplina estoica comienza y termina con la vigilancia de lo que aceptamos. Si buscas sabiduría práctica para fortalecer tu espíritu y vivir con serenidad inquebrantable, suscríbete y acompáñanos en este camino de virtud. La muralla contra la ofensa ajena. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar profundamente tu forma de enfrentar el dolor de la crítica injusta y el ataque verbal. El primer veneno insidioso que nunca debemos recibir es la ofensa o el insulto deliberadamente proferido por otro. No se trata de la agresión física o material, sino del dardo verbal o la crítica destructiva que se lanza con la única intención de mermar nuestro valor intrínseco y nuestra paz mental. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos enseñó una verdad fundamental. La mente es la única fortaleza que nadie, absolutamente nadie, puede tomar por asalto sin nuestro consentimiento explícito. Una ofensa externa solo tiene el poder y la autoridad que tú decides soberanamente otorgarle mediante tu juicio. Su efecto corrosivo no reside en la boca irada del que habla con pasión, sino exclusivamente en el oído del que escucha, y fundamentalmente en la aprobación mental y emocional del que la interioriza y la cree verdadera. Cuando alguien te ataca con palabras cargadas de pasión o de malicia, está revelando únicamente su propia agitación interior, su falta de virtud, su ignorancia sobre la verdadera naturaleza de su propia vida. Y tú, como practicante riguroso del estoicismo, no tienes por qué hacer de su miseria intelectual o de su error tu propia carga, ni permitir que su juicio equivocado defina el valor o la dirección de tu carácter. Rechazar la ofensa es un acto supremo de soberanía mental. Es reconocer la verdad inmutable de que tu valor es intrínseco, inalterable e independiente de la opinión volátil y cambiante de los demás. Debemos practicar la apatía o indiferencia sabia ante lo externo, que no es un simple desinterés emocional, sino una profunda comprensión racional de que las cosas externas, incluida la reputación, no tienen jurisdicción legítima sobre nuestro carácter moral. Lo que se recibe con calma y se juzga como irrelevante o falso, se disuelve sin dejar rastro de perturbación. Y lo que se rechaza con la firmeza de la razón bien aplicada, jamás penetra en el alma para dañarla. El sabio entiende, como lo enseñó Epicteto, que es lógicamente imposible ser dañado por otro si no colaboramos activamente con el agresor, permitiendo que la perturbación se apodere de nuestros juicios. La falsa necesidad de la aprobación. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior.
La segunda carga pesada que nunca debemos aceptar es la abrumadora dependencia de la aprobación externa como fuente de valor personal. Esta dependencia es una cadena forjada meticulosamente con las expectativas fluctuantes de otros. Un grillete sutil que convierte nuestra vida entera en una constante, agotadora actuación para un público a menudo caprichoso, inconsistente e indiferente a nuestra verdadera virtud. El estoico, en su búsqueda de la vida buena, busca la virtud y el ejercicio de la razón como su única y verdadera recompensa. Y la virtud es, por su propia definición, un premio enteramente interno, independiente de los aplausos ruidosos o del silencio de la multitud. Aceptar la necesidad de ser reconocido, de ser validado socialmente por un título vano, un bien material ostentoso o una posición jerárquica, es entregar de forma voluntaria nuestra paz interior y nuestra autonomía a manos totalmente ajenas. Y Séneca nos recordaba con gran lucidez que es la más grande de las esclavitudes. Vivir pendiente del ceño fruncido o de la sonrisa pasajera de los demás. La aprobación de otros, al igual que la fama o el prestigio, es catalogada como un bien indiferente en la rigurosa jerarquía estoica, algo que puede ser útil en la vida civil, pero que no es de ninguna manera esencial ni suficiente para alcanzar nuestra felicidad o nuestra excelencia moral. La única aprobación que un ser humano verdaderamente sabio necesita y busca es la de su propia conciencia racional, la de saber que ha actuado en cada momento conforme a la naturaleza racional y a la virtud cardinal de la justicia. En este sentido, debemos negarnos de forma categórica y permanente a recibir el peso opresivo de las expectativas sociales que no hemos elegido, liberando nuestra preciosa energía para concentrarnos en lo que sí está bajo nuestro control directo, que es la calidad innegociable de nuestro juicio, la pureza de nuestra intención y la bondad inalterable de nuestra voluntad. Si este mensaje fortalece tu interior, apóyanos con un me gusta y comenta acepto y avanzo para seguir compartiendo enseñanzas que edifican el alma. El instante en que la mente recupera su poder, lo que estás a punto de descubrir puede transformar radicalmente tu forma de enfrentar el dolor de la frustración. La tercera cosa venenosa que nunca debemos permitir que entre en nuestra mente es la devastadora ilusión del control sobre lo que es fundamentalmente incontrolable. Este es el regalo tóxico que nos ofrece la arrogancia más primaria del ego. Una promesa vacía de que podemos dictar los términos del universo y de nuestro destino. La enseñanza central e inmutable del estoicismo se basa en la dicotomía del control, una regla fundamental que distingue con precisión entre lo que depende totalmente de nosotros y lo que no depende en absoluto: la salud del cuerpo, la reputación social, la riqueza acumulada, las acciones libres de otras personas, el clima y el curso caótico de los eventos naturales. Todo esto son bienes externos o sucesos que fluyen y refluyen con el destino ciego y no tienen nuestra firma. Intentar controlar con todas nuestras fuerzas lo que es esencialmente ajeno a nuestra voluntad racional es una receta segura y garantizada para la frustración, la angustia neurótica y el sufrimiento constante. Al rechazar de forma consciente y constante esta falsa promesa de omnipotencia, la mente recupera su verdadero y único poder soberano, que es el de gobernar y dictar sus propios juicios, sus impulsos y sus deseos internos. El esclavo filósofo Epicteto, quien personificó esta lección, nos instó con urgencia a dejar de lado la preocupación ansiosa por todo aquello que está fuera de nuestro alcance, y a canalizar toda nuestra voluntad y energía hacia lo que es verdaderamente nuestro, nuestra facultad inalienable, de elegir cómo responder y cómo juzgar. Al negarnos a recibir la inmensa carga y la responsabilidad imposible de controlar el mundo entero,
Nos liberamos para controlar nuestra respuesta a él, y solo en esa profunda negación liberadora se encuentra la paz mental más estable y duradera a la que un ser humano puede y debe aspirar. La falsa calma del aplazamiento. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior que separa al virtuoso del indolente. El cuarto veneno para el alma es la pereza o el aplazamiento de las tareas importantes, a menudo disfrazados hábilmente con la máscara seductora de una falsa calma, de una prudencia exagerada o de un descanso inmerecido y prolongado. Esta inacción se recibe como un momento de alivio temporal muy placentero, pero en realidad es una traición directa a nuestro deber moral fundamental y a nuestro potencial más elevado para la virtud. El estoico se concibe como un agente activo de la naturaleza y de la razón en el mundo, un buscador incansable de la excelencia práctica en cada pequeña tarea, y el ocio sin un propósito elevado, o el simple pasatiempo vacío, es visto como una forma sutil pero efectiva de autodegradación y de desperdicio del tiempo. El aplazamiento es, en su esencia más profunda, la elección inmediata de la comodidad a corto plazo por encima del crecimiento a largo plazo, y la plenitud espiritual. Es permitir que el impulso perezoso de la inercia venza a la voz clara y urgente de la razón que nos llama al deber. Séneca nos advirtió con severidad que no es que tengamos poco tiempo para vivir la buena vida, sino que, lamentablemente, perdemos una cantidad exorbitante de tiempo en nimiedades y distracciones, y el tiempo es el único bien irrecuperable que se nos ha dado en depósito y que se nos exigirá. Rechazar la tentación del aplazamiento significa vivir cada día con una plena conciencia de la fugacidad de la vida, y usar cada instante como una oportunidad preciosa para ejercer la razón y perfeccionar la virtud en acción. No se trata de caer en un activismo frenético o ansioso, sino de cultivar una disciplina serena, enfocada y metódica, donde cada día se convierte en un ejercicio práctico para ser la mejor y más virtuosa versión de uno mismo. Nunca debemos recibir la invitación silenciosa de la mente a posponer el deber moral, pues el momento exacto para actuar con virtud es siempre inexcusablemente ahora, en este preciso instante. Cuando la razón vence al miedo, lo que estás a punto de descubrir puede transformar de raíz tu forma de enfrentar el dolor y la incertidumbre del futuro. El quinto regalo tóxico que debemos rechazar con vehemencia es el miedo paralizante, ese temor irracional y magnificado que se presenta como una advertencia prudente, pero que en realidad busca esclavizarnos y dictar nuestras decisiones. El miedo, en su justa medida biológica, es una herramienta útil para la supervivencia. Pero cuando se desborda y domina completamente la mente, se convierte en la tiranía más cruel que podemos infligirnos a nosotros mismos. Nos impide la acción necesaria, nos roba la claridad de juicio en los momentos cruciales y nos condena a una prisión mental construida meticulosamente por nuestra propia imaginación ansiosa e hiperactiva. El estoico entiende profundamente que el miedo casi siempre se enfoca en eventos futuros que pueden o no ocurrir, o en adversidades que, al examinarlas de cerca con la luz de la razón, resultan ser mucho menos aterradoras de lo que parecían a la distancia emocional y magnificada. Debemos negarnos terminantemente a recibir la sugestión del pánico como un hecho, recordando la práctica de la premeditatio malorum, donde contemplamos serenamente la peor adversidad posible, no para regocijarnos en el mal, sino para despojar a ese futuro de su poder de sorpresa y de su capacidad de turbación. Al enfrentarnos al miedo con la luz firme de la razón, descubrimos una verdad liberadora, que lo único verdaderamente bajo nuestro control es nuestra respuesta interna, y que el dolor físico, la pérdida material o la opinión ajena no pueden dañar ni un ápice nuestro carácter moral, que es nuestra única posesión real, inexpugnable e inmutable. El miedo es, en última instancia, solo una opinión negativa sobre un evento futuro,
y las opiniones, a diferencia de los hechos, son susceptibles de ser corregidas, reformadas y eliminadas por el intelecto entrenado en la lógica estoica. Si crees que la virtud es más poderosa que cualquier dificultad, escribe en los comentarios: domino mi mente, y comparte este mensaje con alguien que necesite claridad y fortaleza. La carga de la culpa no propia. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior esencial para la paz. La sexta cosa que nunca debemos recibir es la culpa irracional, especialmente aquella pesada carga emocional que otras personas intentan transferirnos para eludir su propia responsabilidad por sus errores, defectos o elecciones equivocadas. Vivimos en un mundo complejo donde a menudo se culpa a las circunstancias o incluso a las víctimas inocentes, y donde la gente busca descargar sus propios errores en chivos expiatorios convenientes para su propia conciencia. El estoico debe tener una contabilidad moral impecable y rigurosa, asumiendo la responsabilidad completa por sus propios errores, faltas o juicios equivocados, pero negándose firme y categóricamente a aceptar cargas de culpabilidad que no le corresponden o que son resultado de la falta de virtud de un tercero. Aceptar la culpa ajena es un acto de profunda debilidad moral, una traición al principio fundamental de la justicia y la verdad de los hechos. El juicio de nuestra conciencia, cuando está iluminado por la razón y la intención pura, y debe ser nuestro único y legítimo tribunal de autoridad moral. Y si hemos actuado en el pasado con la mejor intención y conforme a la virtud, cualquier acusación externa es un mero ruido, una opinión perturbadora que debemos dejar pasar sin interiorizar. La fortaleza interior requiere fronteras mentales muy claras y bien definidas, una distinción nítida y constante entre lo que es nuestro deber y lo que es el resultado inevitable de las acciones, las fallas o los defectos de carácter de otros. Rechazar esta culpa impuesta es proteger la integridad de nuestro juicio y mantener nuestra serenidad ganada con tanto esfuerzo. Es un recordatorio de que somos plenamente responsables por nuestras intenciones y decisiones, no de los sentimientos, las expectativas no cumplidas o las decisiones equivocadas de quienes nos rodean. La justicia comienza por ser justos con uno mismo, negándose a aceptar culpas que no pertenecen a nuestra esfera de control o de acción. El vacío de la posesión excesiva. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor del desapego. La séptima ilusión que nunca debemos recibir es la promesa engañosa de felicidad o plenitud que viene acompañada del lujo excesivo, la ostentación banal y la acumulación desenfrenada e insaciable de bienes materiales. Se nos vende incesantemente la idea cultural de que la satisfacción plena y duradera se encuentra en el objeto más nuevo, en la experiencia más extravagante o en la cuenta bancaria más abultada y segura. Sin embargo, Séneca, el gran maestro de la riqueza espiritual, nos advirtió con claridad que la verdadera y profunda riqueza del hombre no consiste en tener grandes posesiones materiales, sino por el contrario, en tener muy pocas necesidades que dependan de lo externo. Al aceptar el lujo como si fuera una necesidad vital para la felicidad o para el estatus, nos volvemos inmediatamente esclavos de un ciclo interminable, agotador y vicioso de deseo, adquisición y subsiguiente decepción ante la fugacidad del objeto. El estoico, consciente de este peligro, practica la austeridad voluntaria y consciente, no como una forma de castigo o privación innecesaria, sino como un ejercicio supremo de libertad y autosuficiencia espiritual. Al negarnos a recibir la seducción fácil del exceso y la vanidad, descubrimos rápidamente que las necesidades reales y esenciales de la naturaleza humana son muy pocas, son fáciles de satisfacer y son estables a lo largo del tiempo. La verdadera felicidad reside de manera estable en la riqueza profunda del espíritu, en la autosuficiencia moral, y en el ejercicio constante de la virtud en cada pequeña acción. Los bienes externos, por más espléndidos que sean,
son en el mejor de los casos meras herramientas para el cuerpo, no fines para el alma, y convertirlos en el propósito central de nuestra vida es un error trágico que condena al alma a la insatisfacción crónica. Rechazar el vacío de la posesión nos permite concentrarnos en lo verdaderamente valioso y duradero, el cultivo incesante de nuestro carácter y nuestro juicio interno. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que cultivan la calma, la virtud y la sabiduría interior. La virtud que nace en medio del dolor. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior que convierte la tragedia en triunfo. La octava cosa esencial que debemos rechazar es la creencia limitante de que el dolor, la adversidad o la pérdida son intrínsecamente malos o que deben evitarse a toda costa como si fueran un mal absoluto. Esto es una percepción sesgada que nos regala la comodidad de la vida sin desafíos. Una interpretación superficial que nos impide ver la gran oportunidad de crecimiento y forja de carácter. El dolor físico, la pérdida material, la enfermedad o el fracaso en un proyecto son, para el estoico, eventos moralmente indiferentes, no son buenos ni malos en sí mismos, sino simplemente hechos que el destino, el logos, nos presenta en el vasto teatro de la vida. El estoico, con su visión profunda y racional, entiende que la adversidad es el crisol ardiente y necesario donde se forja el carácter de acero. Es el escenario perfecto e indispensable para practicar la templanza, la valentía y la resiliencia mental en su forma más pura. Si aceptamos el dolor como un mal absoluto, nos volvemos víctimas pasivas y resentidas de las circunstancias externas. Si lo rechazamos como un ejercicio necesario para nuestra alma y nuestro progreso moral, lo transformamos de inmediato en una fuente inagotable de poder interior y crecimiento espiritual. Marco Aurelio nos recordaba que el obstáculo en el camino se convierte necesariamente en el camino mismo. Lo que impide la acción, avanza la acción, y lo que se interpone es lo que nos guía. Negarse a recibir la autocompasión o la queja infantil como una respuesta válida es el primer paso heroico para abrazar la dificultad con la frente en alto y el corazón sereno. La virtud siempre tiene un campo de juego para manifestarse, y ese campo es, paradójicamente, a menudo donde la vida es más dura y desafiante. Al rechazar la etiqueta limitante de malo para el sufrimiento, recuperamos la libertad de usarlo como una herramienta poderosa para nuestro beneficio moral supremo. La tiranía del impulso y la reacción. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor del arrepentimiento por acciones impulsivas. El noveno veneno que nunca debemos recibir es el impulso inmediato e irreflexivo de la reacción descontrolada. La vida moderna, especialmente en la era de la sobrecarga informativa y las redes sociales, nos bombardea sin cesar con estímulos diseñados específicamente para evocar una respuesta emocional instantánea. Y al recibir este impulso sin el filtro de la razón, nos convertimos automáticamente en marionetas de nuestras propias pasiones más bajas. El estoico impone un lapsus o una pausa consciente entre el estímulo externo y la respuesta interna, un espacio sagrado de calma y silencio, donde la razón puede tomar asiento y emitir su juicio ponderado antes de actuar. Esta pausa es el momento cúspide de la libertad humana, es la negación absoluta y consciente a ser gobernados por la ira explosiva, el deseo desenfrenado o la envidia corrosiva que brotan sin nuestra autorización racional. Debemos negarnos a recibir el primer impulso visceral, como si fuera la verdad de la situación, sometiendo cada impresión sensorial y emocional a la pregunta clave: ¿es esto algo que depende enteramente de mí? Y es esta acción consistente con la virtud que profeso, es a través de esta negación constante y disciplinada, de la reacción automática que construimos con paciencia, el dominio interior y la fortaleza de espíritu. No se trata de suprimir la emoción de forma artificial o dañina, sino de no actuar jamás bajo su dictado ciego y caótico.
de no permitir que la pasión dirija el timón de nuestra vida racional. El hombre libre es, para los estoicos, aquel que tiene poder absoluto sobre su propia voluntad y sus juicios internos, y ese poder se ejerce a diario y con rigor al rechazar la tiranía impuesta por los instintos primarios e inmediatos, el veneno de la venganza y el rencor. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior que asegura la tranquilidad, la décima carga emocional que un estoico jamás debe recibir o alojar en su corazón es el rencor persistente o la sed vengativa por agravios pasados. Estos son sentimientos inútiles, profundamente destructivos y autodañinos que una vez aceptados, se alojan en el alma y consumen al anfitrión más profundamente y por más tiempo que al supuesto enemigo que los originó. El rencor es, en términos estoicos y racionales, un castigo autoinfligido por el error de otro, una condena perpetua y autoimpuesta a revivir un agravio pasado sin obtener ningún beneficio real, espiritual o material. Los estoicos nos enseñaron que el error, el daño y la maldad provienen siempre de la ignorancia del bien, de un juicio equivocado, y que la venganza es, por lo tanto, solo un error que responde a otro error. No es justicia verdadera, sino una forma de miseria replicada y expandida innecesariamente. Debemos negarnos de forma rotunda a recibir el peso de esta amargura tóxica, entendiendo que el único daño real y duradero es el que hacemos a nuestro propio carácter al cultivar pasiones tan destructivas y negativas como el odio o la ira. El perdón, visto desde una perspectiva estoica y racional, no es un acto sentimental de bondad hacia el otro, sino un acto sublime de liberación para uno mismo. Es la decisión firme y consciente de no permitir que la falta ajena siga contaminando nuestra paz interior y desviando nuestro foco de la virtud presente. Al rechazar el rencor, afirmamos que nuestra virtud y nuestra tranquilidad son infinitamente más importantes que el deseo fútil de castigar lo que ya pasó y no puede cambiarse, y así nos concentramos en el único tiempo que importa para la acción moral y el progreso, el presente. Si esta enseñanza resonó contigo, apoya el canal con tu suscripción y comparte esta reflexión con quienes buscan vivir con más propósito. La trampa de la distracción trivial. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor de la pérdida de tiempo. La 11ª cosa esencial que debemos negarnos a recibir es la interminable, caótica y constante corriente de distracción trivial que asalta nuestra atención y nuestra concentración. El mundo moderno está diseñado de manera consciente y comercial para capturar nuestra atención y desviarla de lo verdaderamente esencial, de la única tarea que verdaderamente importa para el estoico: vivir con sabiduría y practicar la virtud en cada pequeña acción. El estoicismo nos llama urgentemente a una vida de atención plena o prosoche, a un estado de constante vigilancia activa sobre nuestros pensamientos, nuestros juicios y nuestras acciones, al aceptar cada nueva distracción irrelevante, cada rumor inútil, cada flujo interminable de entretenimiento vacío. Estamos hipotecando el tiempo valioso que debería dedicarse al automejoramiento y al servicio a la comunidad humana. Debemos rechazar con rigor el ruido, la prisa y el caos innecesarios, buscando activamente la quietud y el silencio interior que son el caldo de cultivo indispensable para la razón y la sabiduría práctica. Séneca nos imploró que dejáramos de lado las ocupaciones inútiles y las distracciones superficiales, recordándonos que no es solo el trabajo forzado lo que nos esclaviza, sino también el placer superficial que nos aleja de la contemplación de nuestro verdadero propósito vital y de nuestro desarrollo. Negarse a recibir la distracción es un acto supremo de priorización moral, una elección consciente de invertir nuestra atención, el recurso más limitado y valioso, en el crecimiento y la fortaleza de nuestra alma, en lugar de desperdiciarlo en lo que es externamente indiferente y vano.
La aceptación de la mediocridad. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior que condena a la parálisis. La duodécima y más peligrosa aceptación que debemos evitar es la complacencia cómoda con nuestra propia mediocridad o insuficiencia moral. Este es el estado de estancamiento confortable y engañoso, donde la persona se conforma con ser apenas suficiente, negándose por pereza el esfuerzo constante de ser excelente en todo lo que está a su cargo y bajo su control. La virtud no es un estado pasivo o un título que se adquiere una vez, sino un esfuerzo continuo, una tensión constante hacia el mejoramiento incesante del carácter moral y la voluntad. Aceptar la mediocridad como un destino personal es traicionar nuestra propia naturaleza racional, pues el hombre está diseñado por la propia naturaleza para la excelencia moral, para actuar con justicia, templanza, coraje y sabiduría práctica en todas sus interacciones. El estoico no busca la perfección inalcanzable de un dios, sino la procopó o el progreso constante, visible y medible en cada aspecto de su vida y de su carácter. Al negarnos a recibir la excusa fácil o el camino de menor resistencia, nos obligamos diariamente a vivir bajo el escrutinio exigente de nuestros propios ideales racionales. La complacencia es el enemigo silencioso, corrosivo y más peligroso de la virtud, y el esfuerzo consciente y diario es su único antídoto efectivo y legítimo. Rechazar esta zona de confort moral es abrazar la autodisciplina estoica como el vehículo indispensable hacia la verdadera libertad interior, recordando siempre la verdad de que somos los arquitectos de nuestro propio espíritu y que no hay peor forma de esclavitud que la de vivir conscientemente por debajo del potencial racional que la naturaleza nos ha otorgado para la vida buena. El autoengaño de la víctima perpetua. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor del fracaso y la pérdida. El penúltimo veneno que nunca debemos recibir es el autoengaño paralizante de la víctima perpetua. Es una tentación poderosa y muy humana culpar a las circunstancias externas, a otras personas o a un destino injusto por nuestra infelicidad y nuestros fracasos. El rol de víctima se ofrece a la mente como un alivio temporal y fácil de la responsabilidad personal que nos asusta, pero es una trampa que nos roba todo nuestro poder de agencia, toda nuestra capacidad de acción y de cambio. El estoico, en contraste radical, asume la responsabilidad total de sus juicios internos y sus reacciones ante los hechos, incluso y especialmente ante los eventos más duros y adversos que la vida pueda presentar. Al negarnos categóricamente a recibir la identidad limitante y pasiva de víctima, recuperamos inmediatamente la facultad de actuar y de transformar la adversidad externa en oportunidad para la virtud y el crecimiento. Aceptar la victimización es aceptar una impotencia artificial e injustificada, mientras que la verdad racional es que siempre tenemos el control absoluto sobre nuestra mente y nuestra voluntad, nuestra capacidad de asentimiento. Epicteto nos dijo que no son los eventos externos los que nos perturban y nos angustian profundamente, sino nuestros juicios y opiniones sobre esos eventos, y por lo tanto, la liberación siempre comienza en la corrección firme y constante de nuestro propio pensamiento interior. Rechazar el autoengaño de la víctima es un acto de coraje intelectual y moral inmenso. Es declarar nuestra independencia inalienable de las circunstancias y afirmar nuestra capacidad constante para elegir la virtud y la razón en cualquier situación que se nos presente. La cadena del deseo insaciable. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior que garantiza la ataraxia. Finalmente, la última cadena emocional y el último veneno que debemos rechazar con la mayor firmeza es el deseo insaciable o ilimitado, que a menudo se presenta ante nosotros disfrazado de ambición legítima y necesaria para el progreso. El deseo, cuando es ilimitado y se enfoca exclusivamente en bienes externos,
posesiones, fama o poder, nos condena a la infelicidad crónica y a la angustia eterna, pues la naturaleza esencial del deseo externo es que nunca se satisface por completo. Un deseo cumplido solo engendra inmediatamente 10 deseos nuevos y más grandes. El estoico cultiva con disciplina el deseo racional, el deseo de excelencia moral, de justicia y de servicio a la comunidad humana, y rechaza con claridad el deseo desenfrenado de posesiones, poder, fama o placeres excesivos. Al negarnos a recibir la seducción de lo que no es esencial para el alma, encontramos la verdadera riqueza y la plenitud en lo que ya poseemos por naturaleza, nuestra razón, nuestra libertad interior y nuestra capacidad de asentimiento. La tranquilidad o ataraxia es el resultado directo, lógico y matemático de limitar nuestros deseos a lo que es alcanzable, virtuoso y verdaderamente nuestro. El deseo descontrolado nos convierte rápidamente en mendigos emocionales, siempre buscando la próxima cosa para llenar un vacío que solo puede ser llenado por la sabiduría y la autosuficiencia interior. Rechazar esta cadena es vivir en la gratitud profunda y la suficiencia racional, sabiendo que ya tenemos absolutamente todo lo necesario para vivir una vida buena, plena y profundamente significativa. Hemos recorrido el camino esencial de la negación estoica, descubriendo que la fuerza inquebrantable y duradera del espíritu no solo reside en lo que activamente hacemos y emprendemos, sino profundamente en aquello que nos negamos, por pura razón y voluntad, a aceptar o interiorizar en nuestra vida. La libertad estoica es la capacidad inmutable de decir no a la ofensa, al miedo infundado, a la complacencia mediocre, a la culpa ajena y al deseo insaciable que nos esclaviza y nos condena a la angustia. Tu mente es tu ciudadela inexpugnable, tu refugio final, y solo tú tienes el poder y el derecho de dictar qué pensamientos, qué juicios y qué influencias tienen permiso para entrar y alojarse en ella. Vive cada día en virtud. Busca la claridad mental y abraza la aceptación del destino con serenidad y valentía. Reconoce que el único bien que importa de verdad y que es verdaderamente tuyo es tu carácter moral, y la única lucha que debes ganar para ser libre es la que se libra incesantemente en tu propia cabeza. No te definas jamás por lo que el mundo volátil te da o te quita, sino por lo que valientemente eliges rechazar y negar por amor a tu propia alma racional. Si esta reflexión tocó tu interior, suscríbete, deja tu acepto mi destino en los comentarios y comparte este video, para que más personas encuentren serenidad.